Listo. Entonces, un modelo se usa para dos cosas fundamentales. La primera cosa es como un modelo de regresión, ¿no? Como un modelo de regresión que es para estimar y predecir. Esos son los dos Ujú. fundamentos de la regresión. Uno estima, predice. Listo. Ahora, la segunda cosa importante de que es un modelo es para validar hipótesis. ¿Ya? Validar hipótesis. Hacer inferencia sobre una población. Entonces son dos cosas importantísimas. Ambas requieren unos supuestos, ¿sí? Y hay que verificarlos porque nos pueden llevar a conclusiones erróneas si no se cumplen todos estos supuestos. Va a ser muy riguroso con los supuestos, como veíamos en la regresión lineal simple. Ok. Bueno, entonces eso es importante. Hay dos clases de modelos. O sea, no dos clases, sino se usan para esas dos cosas. Y es importante saber cuándo se usa para la regresión y cuándo se usa para validar hipótesis. Bueno, por ejemplo, si yo quiero predecir el crecimiento de una acción, entonces ahí usaría regresión. Pero Ok. si yo quiero validar el experimento, un experimento que yo haya hecho, una encuesta que me mida, por ejemplo, la percepción cliente, entonces yo valido hipótesis sobre ese modelo. Esos son dos usos fundamentales de los modelos. Ahí vamos bien, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces el procedimiento a seguir es el siguiente. Lo primero es el planteamiento del modelo, ¿sí? Se plantea. ¿Listo? Se plantea. Eso nos toca a nosotros, aunque el R nos ayuda, ya vamos a ver cómo nos ayuda. Segunda cosa que nos toca hacer, nos toca eh, escoger el mejor modelo. Entonces, mejor modelo. Entre esas cosas del mejor modelo están los siguientes. Está el R cuadrado, que es el porcentaje de variabilidad explicado por el modelo. Ujú. ¿Qué más está? Está, por ejemplo, el IC, el coeficiente de Akaike, que lo que me hace es decir cuál es el modelo más verosímil, la más creíble, que maximiza la verosimilitud o sea, teniendo en cuenta el número de variables, o sea, es mejor tener menos variables. Ok. Entonces, máxima verosimilitud. Eh, y el BASE a veces, pero casi siempre es con el IC. Entonces, cuando son modelos logísticos y todo eso, ya se usa el BASE, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, listo. ¿El IC quién es? El IC es igual a dos veces el número de parámetros menos dos veces la verosimilitud. Entonces, analicemos esto. Si tiene menos parámetros, es mejor. O sea, este número, entre más pequeño sea, mejor, ¿cierto? Sí. Más pequeño. Listo. ¿Y qué pasa con la verosimilitud? La verosimilitud entre más que es buena. Más Verosimilitud. pequeña o más grande. ¿Qué es mejor? ¿Tener verosimilitud pequeña o grande? Creo que más pequeña, ¿no? No, veamos cuánto que No. uno hacía con la verosimilitud, la maximizaba, porque la verosimilitud es lo que me hace más probable que sea el parámetro, ¿no? Ok, La, ok, la- el valor más grande que tiene la distribución. Entonces, entre más grande es mejor ok. la verosimilitud, entre más grande. De hecho, uno la maximiza. O sea, busca donde esté más grande, ahí es donde uno coge el estimador de máximo Ah, ok, verosimilitud. sí, sí, ya, ya recuerdo, claro. Listo. Ahora, si le ponemos un negativo, entonces al crecer con el negativo le quito más. O sea que con el negativo y todo, o sea, entre más pequeño mejor con el negativo. Entre más pequeño con el negativo. ¿Sí? Conclusión, ¿qué quiere decir esto? Que el IC es mejor entre más que. Si este es más pequeño y este es más pequeño,
en conjunto, el A y C Más debe ser pequeño, ¿no? perfecto. Ujú. Exacto. Acá, entonces vamos a escoger el que menor a I7. Entonces vámonos a ir al R y vamos a ver bien esto cómo funciona. No va a pasar, tum, tum. Listo. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, ver cuando la regresión lineal es útil y vamos a ponerle vamos a ver, bueno, vamos a simular una regresión polinomial, es exactamente igual, salvo que la regresión polinomial, veamos eso, acá tengo una cosita, bueno, uy, esto es importantísimo. No, ¿dónde está el modelo polinomial? ¿Lo vimos muy rápido o no? No lo alcanzaba a ver. No, creo Más que no. adelante está, igual voy a adelantarlo acá, pero más adelante está con mucha calma. Con mucha calma no, está más bien rápido, pero sí es importante saber que, o sea, la regresión lineal simple, si tú sabes regresión lineal simple, ya sabes todo porque puedes, digamos, modelar una regresión lineal simple. Por ejemplo, y sub i es de esta forma, beta 0 más beta 1, x más beta 2, x cuadrado más el error sub i. Y este x cuadrado funciona igual que una variable. Lo único es que este x cuadrado se interpreta dado este x. O sea, si este es significativo y este no es significativo, tú no puedes quitar este. No lo puedes quitar, aunque no sea significativo, no lo puedes quitar. Ok, ¿Por qué? Porque esta prueba se hace condicionado a x, o sea, uno lo que hace es ver la suma de cuadrados de x cuadrado dado x dado beta 0. Y en la regresión lineal simple uno no quitaba el beta 0. Uno lo dejaba que no sea significativo. ¿Por qué? Porque la prueba de hipótesis es la suma de cuadrados de x dado beta 0. O sea que es condicionado a. ¿Mm? Es condicionado a. O sea que las pruebas de hipótesis van condicionadas a. Vamos a ver el R y lo vemos con más calma. Entonces, nos vamos a... espera, a ver. Listo. Nos vamos al R y vemos, y buscamos no sé nuestro modelos, ¿sí está acá? Ahí abajo está. Pero tan raro. Qué pena, un momentito. Listo. Vamos a acabar aquí. Mientras me carga acá esto. A ver, ¿por qué no me guardo esto así? A ver, listo. Listo, listo. Lo encontré. Listo. Entonces, mira, se funciona como una variable aleatoria, sino que digamos, x cuadrado está con respecto a x. Por ejemplo, x cubo está con respecto a x cuadrado. Y así uno va tomando las hipótesis condicionadas. Entonces uno no puede quitar así como así las cosas, ¿vale? Entonces vamos a ver, modelo polinomial, listo, acá. Entonces ya habíamos visto esta parte de los supuestos, veíamos pues el par es lo que me organiza una matriz de supuestos. Y vamos, por ejemplo, a ver el modelo polinomial. Entonces con el modelo polinomial vemos que y
originalmente es 3 por 4x por 5x cuadrado más un r enorme. Si uno hace un modelo, por ejemplo, que vamos a explorar el modelo lineal. Aquí no es lo primero que uno hace es un plot de x, y uno empieza a ver qué forma tiene. Con base en eso, entonces Ok. uno empieza a buscar. Mire, acá tiene como que se eleva así, ¿cierto? Ujú. ¿A qué se parece eso? Como a una que, como una parábola, ¿cierto? Como Ah, algo ok, así. sí. Entonces uno empieza ahí a explorar el comportamiento y uno dice, bueno, eso parece una parábola. Entonces lo que yo voy a hacer es estimar pues una parábola o incluso tú puedes decir, parece como un exponencial, por ejemplo, las exponenciales son así grandes, o parece un x cubo. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que parece un x cubo. Entonces acá le colocamos x cuadrado, x cubo. Listo. Digamos que proponemos ese modelo. Ahora vemos el resumen del modelo. Me dice que el modelo es excelente y solo me interpreta el interceptor, que los otros son linealmente independientes. Entonces, Ujú. eso es lo que sucede. Me interpreta a los otros porque solo son independientes. Coloquemos el i. Me faltó el i acá. El i, cuando uno le mete otro término le coloca el i. Listo. Ahora sí. Listo. Entonces, mira, analicemos la significancia. El x cubo, uno empieza con el más grande, con x desde x cubo. ¿X cubo es significativo? No, más bien no. No, muy bien, muy bien. Bien, esa parte se entiende. Entonces, este no es significativo. Este no es significativo. Ahora, ¿el x cuadrado es significativo? Sí, un montón. Claro, 3 estrellas. ¿El x es significativo? Ya no, no lo veo. O sea, puede que sea significativo. Si no lo es, no hay lío. Pero si lo es, pues bueno. Pero si no lo es, no hay problema porque esta prueba de hipótesis con el x cuadrado se hace con el x. En este caso Ah, no es ok. significativo, pero, pero si no hubiera dado significativo ya no lo puedo quitar porque este es significativo. Ok. Bueno, esa es una forma. Ahora, la otra forma es que tengo acá el modelo P. Ahora vamos a hacerle una cosa que se llama el step. El step, que significa que él me va a recorrer paso a paso los modelos quitándole variables y el step me va a escoger el mejor modelo. Él mismo lo va a hacer. ¿Con qué criterio? Con el criterio de Archaike, que es el de máximo verosimilitud el de máximo verosimilitud y parámetros, que es este. Este es el coeficiente de Archaike. Este de acá, este es el coeficiente de Archaike. Ok. El AIC, te va a salir allá solo AIC y ya el R asume que tú sabes esta teoría y que tú vas a saber que es más pequeño, que si es más pequeño, entonces es mejor. Ah, ok. Y hay otro criterio que se me olvidó decirte, que es el criterio de parsimonia. ¿Sí? El criterio de par o parsimonia dice que si es un criterio filosófico, creo que se usa en la estadística, se dice que si dos cosas son equivalentes, si P es una proposición equivalente a Q y la cantidad de P, o sea, la cantidad de premisas que uno usa para justificar P, es menor a la cantidad de premisas que usa para explicar Q, entonces es mejor usar P, Ok. es mejor P. Entonces, vamos a usarlo con parámetros. Entonces, quiere decir que si P es un modelo equivalente a Q y P tiene menos parámetros que Q, entonces deje el modelo P, porque explica Listo. lo mismo con menos cosas. ¿Sí me hago entender? Explica lo mismo con menos Más cosas. sencillo. Entonces, es más sencillo, pero explica lo mismo, o sea, mucho mejor. El STEP se basa con esos criterios. Escoge parsimonia, el criterio de parsimonia, que me escoge el que tenga menos cantidad de esto, y el IC. Entonces, listo. Listo. Él me hace todo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si fuera un modelo más complejo, él me lo hace todo. Entonces, él dice acá, empiece usted con el modelo Y explicado por X, X cuadrado y X cubo. Mire usted los IC.
Los AIC son buenos. Ahora el que no me quita tanto AIC. ¿Sí? El que, por ejemplo, el que me deja el AIC más bajito. Por ejemplo, quitando el X cubo, el AIC es 673, ¿cierto? No quitando ninguno, el AIC es 674. O sea que es muy parecido. Si yo quito el AIC, es muy parecido a si yo no quito nada, ¿cierto? Ok. Ahora, si yo quito a X, uy, el AIC sube, 682 un poquito, sube bastante. Y si yo quito el Y cuadrado, ni se le ocurra quitarlo porque el AIC sube todo esto. O sea, acá es menos, menos este, y si no Mm, quito nada. Listo. Entonces lo que me dice el ICE es eso. Me dice, bueno, si usted quita el X cúbico, si usted quita el X cúbico, eh, pues le queda parecido a como si no quite nada. Entonces mejor quite el X cúbico, ¿cierto? Por el criterio de parsimonia. Me dice que es mejor lo que tiene más poquito. Entonces quítelo porque me dice que no, no me quita verosimilitud. ¿Sí? entiendo. ¿Sí me hago entender? Pero, por ejemplo, usted quitaría el IX cuadrado. No, se sube un montón. No, se sube un montón. Entonces lo que me dice, bueno, voy a parar en IC 673, que es el quitando el IX cuadrado, y voy a Ujú. ejecutar este modelo. Entonces llegamos a este modelo. Y entonces, ¿qué me dice este modelo? Me dice que si yo no le quito nada, lo dejo en 673. Si yo le quito a X, sacrifico como 100. Y si yo le quito a X cuadrado, sacrifico como 1000. Entonces ya si yo quito, sacrifico bastante, ¿cierto? Entiendo, sí. Entonces me dice él, pare acá y coja este modelo. Eso es lo que me dice el step. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pasar? Entonces lo vamos a creer, copiamos tal cual lo que nos da acá nos da el intercepto, la pendiente del X y la pendiente del X cuadrado. Y lo copiamos tal cual lo que acá nos dice el lineal model, esta fórmula. Copiamos tal cual la que nos dice y la pegamos acá en un modelo 2. ¿Listo? Ejecutamos. Vamos al sumario y claro, me dice que el R cuadrado es casi que uno, o sea que me explica muy bien el modelo cuadrático. ¿Listo? Es con ese step que se escogen los mejores modelos, hace muy buenos modelos. Ok. Y sin importar que sea polinomial, todo, hay que validar los supuestos. Los supuestos se validan con los errores, o sea, si usted hace un modelo polinomial, eh, a usted le quedan estos errores, ¿sí? Que cada Claro. error estimado es igual al y sub i menos y sub i estimado. Menos y sub i estimado. Esos son los errores. Y usted con estos es que valida los modelos y después de estimar. Entonces, acá veíamos una cosita que era procedimiento a seguir. Entonces, plantear el modelo, buscar el mejor modelo. Entonces, uno puede usar el R cuadrado, el IC. Ya vimos el step de R, ¿cierto? Que me unifica, que simplemente uno le coloca step del modelo y me hace todo. Ujú. Eso no pasa muchas veces. Eso es muy bueno, la verdad. Eso es una función excelente, el step. Y la tercera cosa importante, después de ver cuál es el modelo más significativo y eso y la bondad, vemos la tercera cosa que es validar supuestos. ¿Sí? Validar supuestos. ¿Sí? Que fundamentalmente son cuatro en los modelos lineales. El primer modelo es que la esperanza de los errores es igual a cero. Ese casi que se tiene de gratis. El Ujú. segundo modelo, el segundo es que la covarianza de los errores eh, con respecto a las variables, a los valores ajustados, y es y estimado, esto es igual a cero. Entonces tenemos que ver que los puntos son así, que no tienen tendencia. Ah, La sí. tercera es que la varianza de los errores sean iguales a sigma cuadrado. Entonces, cuando veamos los errores, sea igual a sigma cuadrado. Cuando veamos los errores, lo mismo. Tenemos que ver que los errores son así para decir, ah, listo. Son dos cosas diferentes. Son el mismo gráfico, o sea, casi el mismo gráfico, pero son dos cosas diferentes. Acá me va a mandar los ajustados. Ya vamos a ver los ajustados versus los errores. Y acá entonces lo que nos interesa es ver una línea recta en la mitad para que haya covarianza cero. Y la varianza igual a sigma cuadrado, lo que queremos ver son los errores graficados
Y lo que queremos ver es que se pueden trazar dos rectas paralelas y eso me va a dar el comportamiento de la variación del modelo, ¿sí? De la variación. Y el cuarto es la normalidad, que este se puede usar mucho el gráfico del Cuckoo-Norm, que es Coco, sí. herencia de nuestros antepasados cuando hacían el papel normal. Eso sí, me gustó mucho que quedara porque es muy intuitivo. Entonces, hacemos un Windows, el par, que es 2 por 2 y hacemos el plot a ver si se valían los supuestos. Entonces, vemos los residuales versus los ajustados. Si tú ves, la mejor recta que se grafica es 0. O sea que acá estaríamos validando covarianza. Hay otro color, covarianza de los errores sub i con el y sub i estimado igual 0, ¿cierto? Sí. Los errores versus los ajustados. Es el primer supuesto, es un supuesto. El supuesto de normalidad, eso distribuye normal. Sí, porque son muy poquitos los que se me salen, muy poquitos. Entonces voy a asumir normalidad. Ahora, los errores, la varianza de los errores. Efectivamente, la varianza de los errores es igual a sigma cuadrado, parece constante. Sí. Y lo otro es, acá me da unos datos atípicos, pero son muy poquitos. Yo los puedo quitar o dejarlos porque son muy, muy poquitos. ¿Listo? Ujú. Ahí me da datos atípicos. Cuando estos datos atípicos son peligrosos, por ejemplo, tú ves que el modelo no da, hay que quitarlos. Datos atípicos. Ok, Bueno, como ruido. exacto, lo mismo. Entonces, bueno, los gráficos. Esa última es la que usualmente se denomina la gráfica de ruido blanco, Esta, esta es la de Río Blanco, la de los errores. la de los A ver si errores. está. Esta, la de los ruidos. Entonces, esta es la de Ah, los ruidos es blancos. esa. Ujú, esta. Entonces, Ah, los errores. Un error es un ruido blanco normal. Sí, 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 prácticamente. ¿Cuál es la definición de ruido blanco? Un ruido blanco, un ruido blanco se puede notar como B, por ejemplo, B sub I, o incluso a veces se denota como E sub I. Un ruido blanco es una distribución con media cero y varianza sigma cuadrado que cumple los supuestos de esperanza cero, varianza sigma cuadrado y independencia. Es independencia. ok. ¿Qué pasa con los errores? Los errores tienen algo más, le piden normalidad. Esa es la única diferencia. O sea, un error es un caso particular de un ruido blanco. ¿Listo? Pero los Ah, ruidos blancos pueden tomar diferentes distribuciones. Esa es la única diferencia. Entonces, a veces, como lo tradicional es tomar la normal, entonces a veces se dice que estos son los ruidos blancos. Los ruidos blancos. Si hubiera tendencia, sí, por ejemplo, ruidos blancos, por ejemplo, en una serie de tiempo, una serie temporal, vamos a colocarle un seno acá para que sea, por ejemplo, una serie de tiempo. Eso se usa mucho en las series de tiempo porque hay correlación. Entonces, repasemos un poquito de eso para que se vea. No sé si tú ya más o menos conoces lo de las series de tiempo. yo intenté trabajar algunas series de tiempo, pero pues sí, evidentemente la teoría no me permitió entender todo completamente, pero sí he Vale. hecho algunas cosillas ahí. Pero si se entiende lo de regresión que vimos, lo de la serie de tiempo es bien sencillo. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes es, mira, un y sub i, igual, por ejemplo, a una variación. Por ejemplo, yo tengo un y sub i que es normalmente, bueno, sí, normalmente es un R norm con media, con media, bueno, digamos generemos 100 R norm. Generemos un modelo que dependa del tiempo. Entonces, acá generamos una secuencia. Ya lo entendemos bien con una situación para que sea una secuencia del 1, Ujú. una secuencia, no sé, del 1 hasta el 100 daticos, del 1 hasta el 100, by one, creo que se escribe by por uno. Perfecto. Ahora Y es, por ejemplo, este llamémoslo mejor T, llamémoslo mejor T. Y es seno de,
seno de t. Ah, bueno, sí, creo que es como se llaman. Listo, ahora sí. Seno de t más un error, entonces más un residual, más el ruido blanco. ¿Listo? Entonces ese es un R norm. R norm género 100 R norm de media 0 y varianza 100, coloquémosle varianza. Entonces, si nosotros graficamos plot de E, Y, del tiempo con respecto a Y, ¿qué pasó acá? Ah, son diferentes. Vamos a ver la longitud de Y. La longitud de Y es T y la longitud de T. Ah, la longitud de T es una secuencia con length. Entonces vamos a colocarle length. Porque length igual a 100. Listo, generamos 100. Ahora sí yo creo que salen las longitudes 100 y 100. Listo, ahora sí me grafica el plot. Entonces vamos a ver el plot. Ajustemos eso de Windows. Sí, porque esa pregunta está muy buena y no la voy a dejar pasar. Entonces, mire, por ejemplo, acá tenemos esto. Es que me quedó la varianza muy grande. Pero sí se ve una cierta tendencia. La varianza me quedó demasiado grande. Vamos a colocarle seno de, seno de 100t, por ejemplo. Para que el gráfico de, sí, de 10t. Y vamos a colocarle una varianza de 25, una más pequeñita. Se me quedó muy grande la varianza. Listo. A ver si ahora sí ya. Claro, la varianza es muy grande porque el seno como es pequeño. La varianza coloquémosla de 4. Y el seno multipliquémoslo por 4. Así algo como más realista. Listo, el plot. Igual me sigue quedando muy grande. 4 seno de... Sí, no se nota acá. Coloquémosle un 2 y acá en vez de 10t coloquémosle t sobre 100, a ver si ahora sí. Para que sea un poco más realista y sea un gráfico más bonito. Bueno, ahí se ve más o menos, pero no, la varianza sigue siendo muy grande. Pero no, ahí digamos, si esto depende del tiempo, entonces esto tiene, uno lo que hace es estima uno primero el modelo, ¿sí? Normal de regresión. En este caso, por ejemplo, un cuadrático se adapta. Tú puedes decir un Ujú. cuadrático o en este caso, como es una serie de tiempo, tú puedes asociarle un seno, un coseno y listo. Tú haces esa regresión ahí, lo primero. Y lo segundo es estimar el modelo de correlación. Por ejemplo, estos se correlacionan entre variables, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Lo que me va a hacer es decirme, bueno, este se correlaciona con este, hago un pequeñito salto. Este se correlaciona con este se correlaciona con este, y así se van correlacionando, ¿sí? Y yo voy a ir explicando el error también. O sea, esa es la diferencia de un modelo de regresión a un modelo de series de tiempo. Es la única diferencia. Ok. Entonces, cómo es un modelo de regresión? Un modelo de series de tiempo es y sub t es igual a una parte modelar que depende de t, voy a llamarle m de t, que eso yo lo estimo, Ajá. un modelo de regresión normal, y le saco los errores a ese modelo. Al momento de sacarle los errores, veo que los errores no me cumplen el supuesto de covarianza, o sea, la covarianza de los errores E sub t, E sub s, Es es igual. diferente de cero. ¿Listo? En este caso, claro. Y de hecho, lo ideal es encontrar una función que dependa de t y de s. ¿No? Esto es como una introducción, tocaría verlo con más calma, pero es como una introducción. Tocaría encontrar una función f de s y t. Eso es lo que se preocupa la serie de tiempo, ver qué modelo es este. En Entonces, función por del ejemplo, tiempo, claro. exacto, existe autocorregresivo, que es AR, autocorregresivo. Existe de media móvil, que es MA. Existe integrados, que entonces es un modelo autocorregresivo, un modelo de media móvil integrado, entonces por eso salen los modelos de autocorrelación ARIMA.
Ok. Y existen los MARIMA, que son los multivariados para la regresión lineal múltiple en caso de que yo quiera meterle variables. Eso es la serie de tiempo como un resumen grande. O sea, tú haces el modelo de regresión acá, sí lo tienes que hacer, y lo que vas a ver es el estudio de los errores. Cuando los errores no me cumplen los supuestos. Entonces, ¿qué hago? Yo hago una covarianza temporal, una correlación temporal, una función de correlación temporal, que se llama el autocorrelograma. Y ahí puedes estudiar bastante, eso sí encuentras información bastante en internet, lo puedes buscar bastante en internet, bastante fácil, porque eso sí se lleva a tu tiempo desarrollar. ¿Y qué vas a hacer? Después de modelar estos errores los modelas con un UDT. Y este UDT es el ruido blanco. Ese sí me cumple los supuestos, por fin. Después de modelar este, modelo el error y luego me queda otro error que lo va a llamar UDT, que es el ruido blanco. ¿Listo? Ese ruido blanco se usa más en contextos de series de tiempo. Eso es solamente una introduccióncita, porque esto también tiene su estudio bastante amplio, pero eso sí lo puedes encontrar. Aprende series de tiempo en 5 horas, cosas así, una introducción bien chévere de eso. O si no, pues hacer un cursito en YouTube, que hay bastantes buenos. Está el del doctor Collantes, yo te lo voy a enviar ese curso muy bien. Dale, de una, Porque ya, listo. Sí, chévere. listo. Entonces, bueno, buena pregunta la de los ríos blancos. Listo. Ahora vamos a ver esto, que esto es un resumen de los modelos que uno usa en la vida, ¿sí? Como un resumen. Y si, por ejemplo, vas a trabajar con modelos, te vas a dirigir acá y vas a decir, listo, voy a trabajar con tal. Entonces, tú siempre tienes en los modelos, toca tener variables explicativas y variables respuesta. Entonces, en las variables explicativas, si tienes, por ejemplo, binarias, y acá tienes binarias, por ejemplo, sí, no, y yo quiero explicar la presencia de una enfermedad. Entonces es un sí o un no, sí o un no, una binaria. Y yo quiero ver si, por ejemplo, fuma o no fuma. Entonces también es un sí o un no, ¿cierto? Ok. Entonces ahí lo que a uno en la estadística descriptiva le dice, haga una tabla de contingencia, ¿cierto? Es lo que le dice a uno la estadística descriptiva. Pero cuando uno quiere modelarlo y hacer inferencia, uno lo que hace es regresión logística y modelos log lineales, ¿vale? Ok. Entonces tú cuando tengas esto y quieras modelar, o sea, no quieres quedarte en lo descriptivo, sino pasar a lo inferencia, puedes usar regresión logística o modelos log lineales. Ya pues de pronto veremos regresión logística y ya con la regresión logística puedes ver un libro de modelos log lineales. ¿Listo? Ahí vamos bien. Ahora, si nosotros queremos explicar una binaria, por ejemplo, la presencia de una enfermedad y no, y tenemos una variable que tiene más categorías, igual nos vamos, la estadística descriptiva nos dice, váyase por las tablas de contingencia y acá los modelos log lineales, ¿vale? Ujú. Modelos log lineales que como son, acá yo lo que quiero hacer es un conteo, lo que hacen los modelos log lineales es darme el parámetro de la Poisson, que ahorita pues adelantamos un poquito eso. Si yo quiero escribir una binaria y la variable explicativa es una cuantitativa, modelos log lineales también, que pertenecen a la familia exponencial, ahorita lo vamos a ver. Si yo quiero binarias y esto es normales, entonces yo lo que hago es un test de dos grupos, una igualdad de medias. Entonces, mu1 es igual a mu2, lo que veíamos en la parte inferencial. Ujú. Una muestra de pareadas o de independencia. Y si es tiempo entre eventos, por ejemplo, las medidas pareadas es un ejemplo, cuando yo igualo medias pero en muestras pareadas, que solo vimos una introducción. ¿Te acuerdas que veíamos la media 1 igual a media 2 cuando son pareadas? Sí, algo, algo. Eso veíamos y pues ahí está el código en R. Esto se puede generalizar para muchos tiempos, por ejemplo, cuando se está siguiendo un grupo de individuos y eso se llama el análisis de supervivencia. Bueno, esos son los modelos cuando explico una binaria. Ahora, una politómica es muy parecido, entonces uso la regresión logística también y los modelos log lineales. En general, los modelos log lineales, acá se referencia a los modelos lineales generalizados. Ya vamos a ver algo de eso. Luego, la tabla de contingencia también, porque claro, tengo politómicas y politómicas. Lo único es que no me queda una tabla 2 por 2, sino una tabla K por Q. Una tabla de contingencia K por Q.
Eso de la tabla de contingencia sí bien, ¿cierto? Más o menos lo dominas Sí. o lo entiendes, listo. Modelos log lineales, politómica con cuantitativa, lo mismo. ANOVA una vía. ANOVA una vía ya lo vamos a ver, que es un modelo que me predice, dado una variable continua, me dice cuándo es, y la variable respuesta es politómica, por ejemplo, el peso y un grupo, por ejemplo, la ganancia de, bueno, una dieta o una, mm, o una rutina de un gimnasio. Dado el peso, ¿cuál rutina del gimnasio? La rutina del gimnasio es politómica y el peso sí es una variable continua. Listo. Continuas. Entonces, continuas con binaria también se usa la regresión logística. Ok. Continuas con continuas, entonces se usan, con cuantitativas se usan los modelos log lineales. Y continuas con continuas se usa la regresión lineal múltiple en dado caso de que sea normal y si no, el análisis de supervivencia. El análisis de supervivencia y las series de tiempo. ¿Sí? Digamos que acá el análisis de supervivencia contiene a las series de tiempo. ¿Sí? Un caso particular del análisis de supervivencia son las series de tiempo, que es muy usado en lo común. Sin embargo, es un área muy grande que se llama el análisis de supervivencia. Pero no, lo que más se usa son las series de tiempo en la práctica, ¿no? Factores y covariables, entonces se usa la regresión logística, lo mismo, se usan los modelos log lineales y se usa el modelo ANCOA, que lo vamos a ver. Y lo que te digo, esto es otra rama, que son los análisis de supervivencia, para que de pronto profundices en eso, muy útil para tu área. El análisis de supervivencia y las series de tiempo, ¿vale? Y ya te digo, un curso bueno que puedes ver totalmente gratis en internet y el profe va subiendo las sesiones, muy bueno. Listo, Y gracias. efectos aleatorios, esto sí no lo vamos a ver porque no es tan usado, pero en modelos mixtos y modelos jerárquicos. Esto sí tiene un poco más de fuerte, ¿sí? O sea, hay que dominar estos antes de meterse uno con modelos mixtos. Esto es otra rama, modelos mixtos y modelos jerárquicos es otra rama de los modelos muy. En conclusión, los modelos no solucionan un montón de cosas, ¿sí? Si no está aquí, esta tabla es una cosa, pero fuertísima. O sea, lo que acá te acabo de dar es una tabla fuertísima. Entonces, si tú, por ejemplo, no vimos cómo se explican politómicas con tiempo entre eventos. Entonces, tú te vas al análisis de supervivencia, revisas, por ejemplo, eh, los criterios para hacer análisis de datos censurados. Entonces, tú dices, listo, cumple eso. O cumple para hacer una serie de tiempo, lo cumple. Entonces te vas por, ya sea por un modelo de supervivencia, por un modelo de series de tiempo. Pero ya ahí tienes la guía para solucionar un montón de cosas. ¿Listo? Esa tabla te va a solucionar la vida. Yo muchas veces me refiero a esta tabla y digo, bueno, ¿qué hacer? Listo, tengo politómicas y tengo normal, una nova, una nova. ¿Listo? Listo, dale. Bueno, practiquemos en R esto, ¿vale? Entonces, practiquemos en R. Entonces vamos a R y vamos a ver qué es un análisis de varianza. Entonces, un análisis de varianza es cuando yo tengo una variable continua, ¿sí? En este caso tengo esta variable continua y tengo una variable categórica. Entonces, acá, por ejemplo, los 5 primeros pertenecen al primer tratamiento. Los 5 segundos pertenecen al segundo tratamiento. Ujú. Los 5 terceros al tercero y así. Entonces, ahí tengo los datos. Tengo los... eh, listo. Todo ya. Listo. Ahora sí. Tengo acá los tratamientos, los datos. Entonces vamos a ver un data frame, cómo son los datos de la siguiente manera. View datos. Listo. Entonces vamos a ver los datos. Los datos, cuando tú tienes lo siguiente, tienes una variable y tienes la pertenencia del grupo, pues lo que tú haces es, por ejemplo, este modelo es validacional, no es de regresión, porque no quiero predecir, quiero validar una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis que quiero validar? Bueno, acá está un repaso de los errores, la regresión politómica, este. Entonces, por ejemplo, acá lo que copié fue el modelo. Yo quiero Ujú. ver, el modelo se hace de la siguiente manera. Se hace y sub i j es igual a mu sub i
más el error sub IJ. Y la estimación se hace por mínimos cuadrados. Ahorita vamos a ver eh, la demostración por mínimos cuadrados y vamos a ver que es equivalente a la estimación inferencial. Ya vamos a ver bien cómo es lo de la inferencia. Y son equivalentes, es la inclusión a la inferencia. Entonces, bueno, lo primero es que uno puede hacer un plot. De hecho, uno puede hacer es un box plot, pero no sé si acá el plot te hace el box plot, eso sí no lo sé. Creo que sí, pero pues vamos a ver, a ver si se cumple eso. Ese plot me hace el box plot, vamos a ver. Acá es este, no. Ah, sí es este. No, entonces tú puedes usar mejor el box plot para el box plot. Como que le colocas box plot, yo quiero explicar la variable con respecto al tratamiento. Y te sale ese gráfico bien bonito, mira. ¿Sí? Entonces ya tú puedes ver los 5 tratamientos, el primer tratamiento, el segundo tratamiento, tercero, cuarto y quinto. ¿Qué evidenciamos? ¿Que los tratamientos son iguales? No. No, tienen efectos diferentes. Entonces, Mm. lo que hago es un modelo ANOVA, porque voy a analizar la varianza. Ya vamos a ver por qué se llama ANOVA, porque muchas veces decimos, pero ¿por qué carajo se llama ANOVA? Ya vamos a ver por qué se llama ANOVA. Y lo que hacemos es, bueno, ejecutamos el modelo y le damos un resumen. Entonces, el resumen me dice que el tratamiento no es significativo. ¿Es significativo o no es? Sí, Sí es significativo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la hipótesis que estamos validando, la hipótesis que estamos validando es la siguiente. acepta, ¿no? La hipótesis es, dime, Acepta la hipótesis nula. mm, no la acepto, porque el valor P es La pequeñito, rechazo. la rechazo. Ok. Acuérdate que el valor P es que esté en las colas, que esté en Ay, las ok. colas. Y si la probabilidad de que esté en las colas es muy chiquitica, quiere decir que los valores críticos son muy grandes. O Sí, sí, sea que sí. rechazo, me salgo de la zona de rechazo. Entonces, mira, la hipótesis nula que yo estoy diciendo es que el tratamiento uno tiene el mismo efecto del tratamiento 2, tiene el mismo efecto del tratamiento 3, tiene el mismo efecto del tratamiento 4 y tiene el mismo efecto del tratamiento 5 versus la hipótesis alterna que, ojo, muchas veces en trabajos se dice que es MUSUB 1 diferente a MUSUB 2, diferente a MUSUB 3, diferente a MUSUB 4, diferente a MUSUB 5. ¿Eso es correcto? O sea, la negación de que todas sean iguales quiere decir que todas son diferentes. No necesariamente. Muy bien. Que al menos existen dos que son diferentes. O sea, que Musu B es diferente de Musu J. Y dos son diferentes, ya me dice que todas no son iguales. Existen al menos dos que son diferentes. Ahora el problema es saber cuáles son diferentes de estas. Eso se hace con comparaciones múltiples, ya las vamos a ver. Entonces, mira, vamos a proceder primero entonces, con este valor P, ¿rechazo o no rechazo la hipótesis nula? Rechazo. Acordarse. Valores P pequeños, rechazo. Valores P pequeños, rechazo. ¿Listo? Valores P pequeños, rechazo la hipótesis nula. ¿Vale? Eso es importante. Entonces, por ejemplo, entonces, bueno, reviso varias cosas. Lo primero es eso. Lo segundo es ver un histograma, a ver cómo nos va, digamos. En este caso, estamos generando una muestra. Generamos el histograma de la muestra. Entonces acá está, ya lo vamos a ver. El histograma de la muestra. Acá todavía me sale esto, no me sale el histograma. Luego generamos un plot de tipo line, un upline, el alfa, el BQ y el outline. Ya vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Lo que es que, ¿por qué no me grafica? Es lo que me ponía a pensar. Todo esto es para ver si hay correlación entre los errores. Y efectivamente no la hay. Quiero que esto se visualice, pero no. No sé por qué no me los coge los gráficos, me los está cogiendo y no me los está cogiendo tampoco acá. Ya le colocamos el Windows para que me ejecute los resultados. ¿El Chapiro sí me corre? Sí, el Chapiro sí. Entonces, mira, eso es claro, ¿cierto? Hasta ahí, hasta aquí. O sea, esta parte no hay lío que no se entienda porque no la he explicado, pero hasta la parte de acá del summary sí se entiende, ¿sí?
Sí, sí. Entonces ahora vamos a validar los supuestos. Entonces los supuestos, por ejemplo, está el de normalidad. En este caso, la hipótesis nula, ponle cuidado, la hipótesis nula en los test de normalidad, la hipótesis nula es que la variable distribuye normal, versus la hipótesis alterna, que la variable no distribuye normal. Entonces, mira, acá tenemos que es un p-valor de 0,99. ¿Se rechaza o no se rechaza? No se rechaza. No se rechaza. Luego, el supuesto de normalidad se cumple. Hay Ok. más pruebas de normalidad, por ejemplo, está el Lilly test, que se tiene que tener una librería. El Chapiro sí está, el Chapiro test, sí, el Chapiro test es el mismo de Chapiro 1. No, ambos los mismos. Listo. Listo. Ese es el primer supuesto, la normalidad. Lo otro es la homogeneidad de varianzas. Entonces, ¿cómo hacemos para la homogeneidad de varianzas? Revisamos primero el plot, el plot de PSC tratamiento. A mí me gusta más el box plot, cuando estoy trabajando modelos ANOVA. Bueno, entonces me dice que el plot, que me lanzará el plot por lo de la nueva librería, no sé. A ver, ¿qué me lanza el plot? Acá está. Y efectivamente vemos que cada grupito tiene como una varianza parecida, ¿cierto? Mira acá. Sí. Cada grupito tiene una varianza parecida. Lo que veíamos en el boxplot tienen como varianza. Acá, digamos, se aleja mucho, pero la caja del boxplot me queda ahí adentro. Más o menos se cumple, pareciera que se cumpliera. Pues tengo que hacer un test de homogeneidad de varianza. Y eso se hace con el Bartlett. Y el Bartlett me dice que se rechaza o no se rechaza. Se rechaza. Pero uno en un test de homogeneidad, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es la hipótesis? Entonces, la hipótesis es la siguiente. Y la hipótesis nula, no, se rechaza otra vez. Miremos a ver el p-valor. Se rechaza. Porque Este es mayor a 0,05, ¿cierto? claro, es mucho mayor. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Si Ah, es no, no. mayor a 0,5, no Se se rechaza rechaza. si es Es menor. cuando es Sí, sí. pequeño, si es cuando es pequeño. Y lo bueno es que R te da unas estrellas. Entonces, cuando te dé estrellas R, es que se ¿Verdad? rechaza. Sí. ¿Listo? Bueno, entonces mira, la hipótesis nula es que la desviación estándar 1 hasta la desviación estándar 5 o las varianzas, no hay lío, las hipótesis de desviación estándar y varianzas son iguales, simplemente elevarlo al cuadrado, son equivalentes, versus la hipótesis alterna que es que sean todas diferentes, O al menos dos. al menos dos, que existan dos diferentes, que al menos dos sean diferentes. El supuesto es que la idea es que todas sean iguales. Como no rechazo, ¿con qué me quedo? ¿Se cumple el supuesto de? Mm, Vale, vale, vamos a verlo de nuevo. O sea, acá nosotros tenemos que se rechaza o no se rechaza. sí se rechaza. Si se Ah, rechaza, no, no se rechaza. no se rechaza por lo que es mayor que 0,5. Eso sí. Entonces, las varianzas Son aparentemente son cambiadas. ¿qué? Sí, las varianzas son ¿qué? Son iguales. Son iguales. Entonces se cumple el supuesto de homogeneidad. Cuando se refieren a supuesto de homogeneidad es este, ¿listo? No Ok. sé si a veces has escuchado eso. Se cumple el supuesto. Es que usan Sí. eso. Supuesto de homogeneidad. A veces uno qué hace, uno usa varios test porque son muy sensibles estos test paramétricos, cosa que en lo no paramétrico no pasa. Entonces lo que uno hace son varios, por ejemplo, el event test. El event test tampoco se rechaza, ¿sí ves? Pero a veces, digamos, con uno se rechaza y con el otro no. Entonces uno asume, uno coge el que no se rechaza. Porque como Ok. son tan sensibles, quiere decir que si uno me coge la homogeneidad, se cumple. ¿Listo? Entonces mira que acá en ambos casos, esto es muy bonito porque en ambos casos me dio, pero eso no pasa. Después de que tú valides el modelo, lo que tú haces es hacer una prueba de comparación múltiple. ¿Qué es eso de prueba de comparación múltiple? Entonces, ¿te acuerdas que nosotros habíamos rechazado la hipótesis de que las medias son iguales? Esta. Mu1 es igual a mu2 hasta mu5. Ajá. Esa la habíamos rechazado. O sea que nos habíamos quedado que existen al menos dos diferentes. Diferente. Te pregunto, ¿cuáles son diferentes? ¿Eso lo sé aún? No, No no sé. sé. Entonces vamos a considerar cuáles son diferentes. Entonces eso lo hacemos con las pruebas de comparaciones múltiples y por ejemplo está el de Tukey. Entonces vemos el de Tukey. Acá abrimos el box plot, el plot
Y lo que vemos es que este gráfico me hace todo. O sea, detrás está los intervalos de confianza y detrás está todo lo que nosotros habíamos visto de intervalos de confianza y usa también el estimador Y sub i barra y el S sub i, que es la desviación, salud, que es la desviación de cada uno. Salud, vale. Entonces, mira, y lo que hace es dividir la significancia en todos estos. Entonces, lo que dice es lo siguiente. ¿Te acuerdas qué pasaba? Este es el cero, ¿vale? Ok. La hipótesis nula, cada hipótesis nula es que mu sub i, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hipótesis nulas. Que mu sub i es igual a mu sub j. Esa es la hipótesis nula. Versus la alterna, que ¿qué será la alterna? Que eran al menos dos diferentes. Que son diferentes las dos. Pero acá ya estamos en una I y una J específica. Entonces, por ejemplo, la 4 y la 5. Pregunta, ¿el cero pertenece al intervalo de confianza? Sí. Sí, vemos que acá ¿qué pasaba? ¿Se rechaza o no se rechaza cuando el cero? Acuérdate que intervalo de confianza es equivalente a p-valor. Esas son las dos que no. Si el cero pertenece al intervalo de confianza, ¿se rechaza o no se rechaza? Se rechaza, ¿no? No, A ver, porque quiere espérate, decir si que el la cero pertenece diferencia, al intervalo de que valor. la, que la diferencia, o sea, que la diferencia entre la media 4 y 5 sí cae en cero. O sea, sí, el intervalo de Ok. confianza se contiene en cero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué decimos? ¿4 y 5 son diferentes? Ah, ya entiendo. Ok, no, no se rechaza. No se rechaza. O sea que 4 y 5 son diferentes. No, no son No diferentes. son diferentes. 3 y 5 Sí se por rechaza. un pelo se rechazó. Entonces, quiere decir que la diferencia significativa depende de la diferencia de 3 y 5. 2 y 5 También. también. 1 y 5. Sí, también. 3 y 4 No. no. 2 y 4 no. No. 1 y 4 sí. Son diferentes, son estadísticamente diferentes. O sea, hay tratamientos iguales, vamos a decir, hay tratamientos iguales y hay tratamientos diferentes. Ujú. 2 y 3, 1 y 3, 1 y 2. Entonces estas sí son iguales, estas sí son iguales. Aquí quiero hacer una aclaración. Por ejemplo, a ver, 3, ¿cómo está 1 y 3? 1 y 3 no se rechaza. 1 y 3 no se rechaza. A ver, 2 y 3, a ver, a ver, a Sí. ver. Veamos 1 y 2. 1 y 3 se rechaza. Y 3 y 2 no se rechaza. Y entonces va uno viendo cuáles son los tratamientos diferentes. Por ejemplo, 1 y 4 es diferente. Y acá puedo decir cuál es mayor. Entonces, acá la diferencia es entre mu sub 1 y mu sub 4. Es el delta. El delta Ajá. sub 1, 4. Entonces, uno puede decir acá, listo. Entonces, quiere decir, si esto me corrió hacia el lado positivo, entonces quiere decir que el tratamiento 1 tiene efectos mucho más fuertes que el tratamiento 4. O más significativos. Listo. Porque cae en Ah, el ok. lado positivo. Listo, bien. Listo. Ahí puede uno ver esa parte. Ahora vamos a ver un poquito lo teórico. Entonces pasémonos acá. Resulta que yo puedo estimar mi modelo como que y sub ij es igual a mu sub i más el e sub ij. Vamos a estimarlo por mínimos cuadrados. Entonces vamos a hacer ese método de mínimos cuadrados ahí. Voy a colocar este fondo un poquito más bonito. Listo. Y vamos a empezar a hacer. Entonces, ¿cómo es el método de mínimos cuadrados? El método de mínimos cuadrados me sirve para todo. Y de hecho hay un teorema, vamos a anunciarlo. Teorema. Teorema. Sea y igual a x beta más el error, o sea, un modelo lineal. Habrá que un Ujú. modelo lineal es en los parámetros. Por ejemplo, el modelo polinómico es un modelo, el modelo de regresión polinómico es un modelo lineal porque yo lo estimo con una matriz lineal. O sea, es lineal en los parámetros. Yo lo que estimo es lo siguiente. Y es sub i es igual a beta 0 más beta 1x más beta 2x cuadrado más el error sub i. Entonces yo miro, son los parámetros. Beta 1 es lineal, sí, beta 2 es lineal y beta Sí. 0 es lineal. Luego esto es un modelo lineal. ¿Listo? Esto es un modelo lineal. Eso es importante, la definición de modelo lineal. De modelo lineal en los que Parámetros.
parámetros, exacto, en los parámetros. Eso es importante, ¿vale? ¿Por Ok. qué? Porque el teorema lo que me decía, sea y igual a x beta, más el error, un modelo lineal. Los modelos lineales contienen los modelos ANOVA, ANCOVA, regresión polinómica, regresión lineal simple, regresión lineal múltiple. Mejor dicho, contiene mucho. Sí, si los errores distribuyen normal con media cero y varianza sigma cuadrado, todos, entonces el estimador de beta mínimo cuadrado equivale al estimador de beta máximo verosímil. Un teorema bien importante. O sea que, ¿cuál es más fácil? ¿Estimar por mínimos cuadrados o por máximo verosimilitud? Por mínimo cuadrado. Claro, pero este teorema creo que garantiza que lo que me dé por mínimos cuadrados es lo mismo que me va a dar por máximo verosimilitud. Ok, entiendo. Entonces vamos a considerar la suma de cuadrados. Sumatoria de sobre IJ de los Y sub IJ menos mu sub I, todo esto al cuadrado. Entonces derivo L con respecto a mu sub I, porque yo quiero estimar mu sub I. Entonces solo me sobrevive la sumatoria de J, porque lo otro es una constante. Entonces me queda la sumatoria de Y sub IJ menos mu sub I. Este 2 que está al cuadrado lo paso acá, y el menos que está dentro lo paso acá, y lo igualo a 0, ¿cierto? El Ujú. procedimiento de minimizar. Uno deriva e igual a 0. Esto es igual a 0, no importa este menos 2, este menos 2. Menos 2 por algo igual a 0 es que ese algo es igual a 0, ¿cierto? Sí. Es la sumatoria sobre lo j de y sub i j menos mu sub i es igual a 0. Entonces, sumo sobre lo j, eso se denota así. Si sumo sobre j, yo digo y sub i punto. ¿Qué quiere decir? Que sumé sobre lo j. Ok. Menos n sub i veces, que el n sub i es la cantidad del iésimo tratamiento. O sea, j varía desde 1 hasta n sub i, Ajá. que son los que yo cogí en el iésimo tratamiento. Por mu sub i, esto es igual a 0. ¿Y esto a qué implica? Paso este que está restando a sumar y me queda mu sub i, n sub i, mu sub i, es igual a y sub i punto, que es la sumatoria de todos los que pertenecen al y sub i. Paso el n sub i a dividir y me quedó sobre n sub i, que esto es lo que se llama y sub i barra, que es la media del iésimo grupo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el estimador de mu sub i es y sub i La barra, media. es la Ok. media del iésimo grupo. Bien, ahora el estadístico es el siguiente. Resulta que yo tengo que y sub i j distribuye normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Y yo tengo que, si fueran iguales, cada y sub i barra distribuye normal con media mu y varianza, bueno, mu sub i, acá es mu sub i porque es el modelo, y acá con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n porque es la media, sobre ni. Ujú. Entonces lo que yo hago es, un coeficiente de medias, una f que me relacione dos chi cuadrados y son las siguientes. Las sumas desde y igual 1 hasta i, que son los i grupos, digamos, de y sub i barra menos y barra, que es la barra total, la media total, sobre la sumatoria de los errores, y sub i desde 1 hasta n, coloquémosle acá, de y sub i j, esto es digamos y sub i j, varían y sub i j, menos la estimación de cada uno, pero la estimación de cada uno ya vimos que es y sub i barra. Ajá. ¿Esto tiene cuántos grados de libertad? De estas yo tengo i, y de estas tengo 1, entonces sería i menos 1. De y sub i j tengo n individuos, y de estas sí tengo i individuos, entonces tengo una f de i grados de libertad, entonces esto es una f que distribuye i menos 1 grados de libertad, n menos 1 menos i grados de libertad, tengo ese detalle. ¿Qué significa eso? Pues bueno, lo matemático, la idea es que se entienda la intuición, que no le tengas miedo a estas fórmulas, igual le vamos a ir cogiendo el tiro poco a poco, vamos a ir poco a poco. Lo interesante es analizar esta fórmula. Entonces, mira,
Acá yo lo que estoy diciendo es que tengo y grupos, o sea, tengo una serie de grupos acá, tengo toda mi población Ujú. y yo, digamos, a esto les asigno el tratamiento uno, el tratamiento 2, el tratamiento 3. Por ejemplo, a esto les digo, bueno, no consuman pan. A estos segundos son dietas, digamos. No consuman yogures. Tercero, disminuya la grasa y cuarto, disminuya el azúcar. Vamos a Ujú. ver cuál tiene efectos. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí tengo un Y sub 1 barra, un Y sub 2 barra, un Y sub 3 barra, un Y sub 4 barra. Lo estoy, lo estoy discriminando con la Y total. Si estas Y sub 1 barra, Y sub 2 barra, Y sub 3 barra, Y sub 4 barra fueran iguales, esta distancia, ¿cuánto me da esta diferencia? ¿Cero? Cero. Cero. Entonces lo que yo digo es, bueno, para rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias, esto tiene que ser ¿qué? Para que efectivamente Y sub i sea diferente de Y sub i barra, esto tiene que ser ¿qué? ¿Pequeño o grande? Pequeño, Pequeño para no rechazar, ¿cierto? claro. Porque si son iguales a cero, lo que me decías ahorita. Pero si esto es grande, rechazo, Rechazo. ¿cierto? Es que hay Más diferencia. grande. Exacto. Hay diferencia entre esas medias. Exacto, sí. Más grande que qué, más grande que la estimación de la varianza. Y esta sé que es la estimación de la varianza. O sea, si esto es más grande que lo que se debe, o sea, si esto es más grande, si esto de arriba es más grande que lo que se debe a efectos aleatorios, eh, entonces, o sea, si eso es más grande que efectos aleatorios, entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Cómo así? O sea, tengo acá una F y lo que yo hago es ver, si esto es más grande, quiere decir que la diferencia de las medias es más grande que los efectos aleatorios, ¿sí ves? O sea, esto haz de cuenta que esta es la varianza, porque de hecho este es el Ujú. cuadrado medio del error, que es la varianza. Cuadrado medio del error, un modelo lineal, es la estimación de la varianza. Yo digo acá, listo. ¿Qué pasa? Esta diferencia es más grande que la varianza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que efectivamente hay diferencia significativa porque esa diferencia me excede lo aleatorio, ¿sí? Me excede lo Claro. aleatorio. Perfecto. Es lo teórico. Entonces, bueno, acá ya minimizamos esto y, ay, me pasé mucho. ¿Listo? Clarito, ¿sí? Sí, Listo. Entonces, clarito el modelo ANOVA. sí. Vamos a pasar a uno muy útil, hermano. O sea, muy útil. El modelo ANCOVA. Listo, vamos a pasar a ese. ¿Qué es el modelo ANCOVA? O sea que el modelo ANCOVA, el modelo ANOVA, listo. Entonces ya vimos el modelo ANOVA, el modelo ANCOVA. Entonces el modelo ANCOVA es el siguiente. Yo a Y sub i j lo miro como lo siguiente. Le miro un intercepto, entonces son varias cosas. Le miro un intercepto. Lo empiezo mirando como si cada grupo tuviera una regresión, como si cada grupo tuviera un comportamiento diferente. Entonces lo miro de la siguiente manera. Lo miro con un intercepto más unos efectos de esos interceptos, digamos el grupo, vamos a llamarlo el grupo yésimo, de pertenecer al grupo yésimo, más una pendiente de pertenecer a esos interceptos. Por ejemplo, un beta i por x sub ij más el error sub ij. Ese es el ANOVA. Entonces el ANOVA a cada grupito le va a dar su modelo de regresión. Ok. Entonces yo acá tengo X, Y, entonces yo acá tengo, para el grupo uno tengo esta regresión, para el grupo 2 tengo esta regresión, para el grupo 3 tengo esta regresión. Luego, y le voy a ir disminuyendo la rigurosidad. Lo primero es ver si las pendientes son iguales. Entonces yo voy a comparar con modelos. Esta es mi hipótesis alterna. Y mi hipótesis nula es que los betas sean iguales, o sea, que el modelo sea un intercepto más una perturbación del intercepto más beta, o sea, que ese beta sub i no es diferente si no son iguales, más el error sub i j. Entonces, ¿cómo hago para comparar eso? Por ejemplo, acá yo tengo líneas paralelas porque la pendiente es igual. Entonces, en el R lo que uno hace es lo siguiente, ¿vale? Entonces, lo que uno hace es está el paquetico, runif. Entonces, por ejemplo, vamos a generar un aleatorio. Vamos a ver que esto es 4 por seno de esto, aunque no me conviene tanto, pero bueno, hagámoslo. Hacemos un window, uy, está instalando. ¿Por
Lo instalé acá. Ya entiendo. ¿Y me lo instaló tan raro? Creo que sí. No he encontrado porque no he actualizado la versión. Listo, pero no hay lío. No he actualizado esa versión. Vamos a hacerlo al método clásico. Entonces, mira, yo tengo mi modelo P, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, mi modelo P, recordemos quién es el modelo P. El modelo P, bueno, estos modelos de arriba, ¿yo cómo los llamé? Los que hoy trabajamos. Creo que era modelo 2. Modelo P2 y Ok. modelo P. Este es el modelo P. Tan raro que no me lo haya leído. Y este es el modelo P2. Entonces yo, digamos, quiero comparar cuál es el mejor. Entonces yo lo que hago es una ANCOVA. Listo, una ANCOVA. ¿Qué pasa? Una ANCOVA. No sé si, vamos a intentarlo con minúscula. Ya lo intentamos con mayúscula. Tú le colocas los dos modelos. Mod P, mod P2. La Ujú. hipótesis es que los modelos son iguales. La idea es que sean diferentes, porque quiere decir, no, la idea es que sean iguales, porque este es al cubo y este es al cuadrado. Entonces la idea es que sean iguales. Entonces, ¿con cuál me va a quedar? Con el más parsimonioso. ¿Cuál es el más parsimonioso? ¿El que tiene hasta el cubo o el que tiene hasta el cuadrado? El que tiene el cuadrado. Exacto. Entonces, la idea es que si son iguales estos dos modelos, entonces me quedo con esto. Eso es lo que es ANCOVA. Ujú. A ver si es con minúscula. No, entonces es con mayúscula. Y si no, toca dar una librería. Jue madre. Esa es la librería. Hay una librería. Mm, Te lo recuerdo después porque hay una librería, ¿vale? Pero es igual, así, ANCOVA, se colocan los dos modelos y lo da. No sé, creo que es la librería CAR, pero no me acuerdo, no perdamos tiempo. Pero lo teóricamente que evalúa el modelo ANCOVA es eso. Bueno, hay una cosa que va a ser importante y es el repaso de estimación. Y ya con eso acabamos y entramos al modelo logístico y acabamos por ahí. Ya mañana empezamos con Dale. estadística bayesiana. Tenemos ya todas las herramientas. Muy bien, muy bien. Ya tenemos herramientas para empezar a hablar de estadística bayesiana. Entonces, bueno, vamos a repasar estimación. ¿Qué ocurre? Yo tengo una población, ¿cierto? Ujú. Y en la población tengo unas características. Entonces tengo un teta, un parámetro teta. Y yo tengo un pedacito de esa población que la llamé muestra, ¿cierto? Sí. Y acá yo tengo un teta estimado, ¿cierto? Ujú. Y este teta estimado yo quiero compararlo con respecto a teta. En la regresión, ¿cómo sería? Yo quiero un beta que me explica un modelo. En la muestra yo estimo el beta estimado y saco conclusiones sobre el beta. Ujú. La regresión, o sea que la regresión, uno hace inferencia en la regresión. Bueno, entonces, ¿qué teníamos? ¿Qué era insesgamiento? Entonces, bueno, tengo un estimador para teta, ¿sí? ¿Qué era insesgamiento? Insesgado es que la esperanza de teta estimado es igual a ¿Cero? parámetro, Teta. Sí, a sí, sí, teta. ya me acuerdo. Listo. La eficiencia. La eficiencia. Entonces, la eficiencia es que la varianza de teta sea la más pequeña posible. Ujú. Es buenísimo porque quiere decir que no me va a variar tanto. Es lo que menos me varía. La consistencia es que el límite cuando n tiende a infinito de la As- varianza de teta estimado es igual ahora sí a ¿cuánto? A cero. Cero. ¿Listo? Sí. Son propiedades fundamentales. Y veíamos que efectivamente para la Poisson, por ejemplo, para la Poisson, para la binomial, o bueno, para la Bernoulli, para la normal, la media, digamos el parámetro media, digamos teta hace referencia a la media, es el teta estimado óptimo es el X bar. Digamos que para todas esas tres, digamos los tres casos, ¿no? Máximo de Ujú. verosimilitud, mínimos cuadrados, método de momentos, etc. Y para la normal tenía otro parámetro que es sigma cuadrado. Entonces veíamos que el mejor era S cuadrado. No S sub n, sino S donde S cuadrado divide por n menos 1. Entonces sería x sub i menos x barra al cuadrado sobre n menos 1. Digamos eso. Es importante no dejarlo atrás, ¿vale? Porque literal, esto lo hicimos siempre. En sí, en los modelos, uno le interesa es que la esperanza de beta estimado es igual a beta. Y de hecho, uno en los modelos lineales, uno puede probar todo esto. Que efectivamente el método de mínimos cuadrados me da esperanza 0,
varianza pequeña y consistencia. Familia exponencial. Entonces vamos a ver qué es la familia exponencial. Bueno, entonces la familia exponencial son una serie, una familia de modelos que me permiten hacer muchas cosas. Esto va a ser más importante en la estadística bayesiana, sin embargo, en la estadística clásica es útil. Ok. Entonces, ¿qué es la familia exponencial? La familia exponencial es una familia de distribuciones que la voy a llamar f sub e como familia exponencial. Si la distribución pertenece a la familia exponencial es porque se puede escribir de la siguiente manera. F de x de parámetro x, teta se puede expresar como una función que, bueno, incluso, bueno, en un teta, ¿sí? Por un c de x por exponencial de un teta por un t de x. De hecho, acá es una función de t. ¿Listo? En cuyo caso, si se puede expresar de esta manera, yo digo que t de x es suficiente para teta. ¿Listo? Y ya vamos a ver qué es eso de suficiente. Si f de x pertenece a la familia exponencial, entonces t de x es un estadístico, es suficiente. Ya vamos a definir qué es suficiente. Suficiente para teta. Ok. Entonces, la definición de suficiencia es la siguiente para parámetros. O sea, estamos retomando un poco la inferencia porque va a ser importante para la estadística bayesiana. Definición. Suficiencia. Suficiencia. Sea T una estadística, se dice que T es suficiente, se dice que T es suficiente para, para teta y la distribución, eso vamos a profundizarlo más adelante. La distribución de x dado t, evaluado en x, no depende de teta. No depende de teta. ¿Qué quiere decir? Que si yo conozco el estadístico t, ya conozco la distribución. O sea, es suficiente sabiendo el estadístico. No necesito saber el parámetro. Ejemplos de estadísticos suficientes, x barra. Ah, bueno. Otra cosa. Sí. Mm, Si t es suficiente por el teorema de la invarianza, que se lo vimos en las sesiones antepasadas cuando estábamos repasando la inferencia. ¿Qué pasa con la función phi de t? También es suficiente si phi es 1 a 1. Es inyectiva. ¿Qué quiere decir? Que a cada estadístico le corresponde solo un valor. Vamos a ver ejemplitos para que se entienda. ¿Listo? dale. Ejemplitos. Aunque más o menos la entendí. Eso, bien. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, supongamos que demostremos que la sumatoria de los x sub i, desde igual 1 hasta n, es suficiente para la Poisson. Para la Poisson. Entonces, listo. Entonces, ¿qué queremos ver? La distribución evaluada en x dado el estadístico t. Entonces, en ese caso, tengo n, entonces sería la distribución conjunta, que es, entonces, vamos a ver cómo es que se define esto. Esto se define como la distribución conjunta sobre la distribución de t. ¿Listo? Así se define la distribución condicional. Esto lo vamos a retomar la próxima sesión. Ujú. ¿No? Entonces, listo. Acá tengo la distribución conjunta. ¿Qué tengo acá? Mm, tengo acá la distribución conjunta. La distribución conjunta de la Poisson es eh, lambda a la e. ¿Cómo es que es? Espera, ¿cómo es que es la cosa? E a la menos lambda, Ujú. lambda a la x sobre x factorial. En este caso tenemos un montón porque tenemos x barra. Entonces tenemos que esto sería lambda, como es la productoria a la sumatoria de los x sub i, menos n lambda sobre la productoria de los x sub i factorial.
y esto lo divido por la sumatoria que también es Poisson y es de parámetro n lambda. Entonces sería también e a la menos l lambda a la sumatoria de los x sub i sobre la sumatoria de los x sub i factorial. Entonces se me cancela todo esto con todo esto y me queda simplemente, paso este a multiplicar, o sea, la sumatoria de los x sub i factorial sobre la productoria de los x sub i factorial. Y esto no depende de lambda, ¿sí es? No depende de lambda. Oh, Ya me quedó que la distribución conjunta no depende de lambda. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque quiere decir que si yo conozco al estadístico, es suficiente conociendo al estadístico para conocer la distribución condicional. Es fuertísimo lo de la suficiencia. Entonces, ¿qué mm, ocurre? Sí, o sea, sí es claro, que sea la idea intuitiva. Si tú sabes X barra, no tienes que saber mu. Imagínate eso tan fuerte. claro. Ah, ya sé X barra, no tengo que saber mu para saber la distribución condicional. Eso es una cosa buenísima. O sea, esto, pues, pucha, o sea, no tengo que saber mu y ya sé la distribución condicional. Re bueno, o sea, eso no es cualquier cosa, eso es una propiedad muy fuerte. Entonces, y tenemos este teorema, que no lo voy a demostrar, que el teorema es, teorema. Si una distribución pertenece a la familia exponencial, entonces el estadístico t es suficiente para teta. No lo voy a demostrar, aunque no es tan difícil porque como acá tengo productorías se cancelan y llego a que eso no depende de teta, pero no lo voy a hacer. Ujú. Listo, la demostración no la voy a hacer, la puedes encontrar en los libros, en los artículos, la colocan mucho porque es una propiedad muy importante. Es muy popular, pero no la voy a hacer por tiempo. Listo. ¿Veis? Listo. Vamos a agilizar un poquito. Listo. Para pues ya empezar bayesiana. Pero ya con lo de bayesiana se van a fortalecer estos conceptos un poco más, pero sí es Vale. importante que se tenga la idea intuitiva. Bueno, entonces eso quiere decir que T es un estadístico, T de X es un estadístico para tau. Pues bueno, la regresión logística, vamos a ver la regresión logística. ¿Qué es la regresión logística? Yo quiero y sub i verlo como una función, ya lo voy a ver es como una función, lo voy a ver como una función, de hecho es una función eta de x sub i puede ser varias cosas, pueden ser discretas, continuas, lo que sea, más unos ruidos blancos. Estos sí son ruidos blancos porque no distribuyen normal, no necesito normalidad. Buenísimo, no necesito normalidad en este caso. Necesito una cosa que se llama pseudonormalidad, pero pues con el QQ-norm se detecta. Ok. Bueno, y necesito ver quién es esta eta. No necesito ver quién es esa eta. Entonces, esa eta es la que nos va a quedar en la familia exponencial. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, si yo tengo los cangrejos, en este caso los cangrejos es la presencia de nido o no. Pero te lo pongo más fácil. Por ejemplo, la presencia de cáncer. Por ejemplo, Y Ujú. sub i es una variable. Si es presencia de cáncer, distribuye ¿qué? No sé, ¿cómo así? ¿Cómo es la distribución, el modelo de ese experimento? Sí y Mm, no. Sí y no. Ah, binomial. Binomial. Bernoulli. Entonces, Bernoulli de parámetro teta. Exacto. Sí. Bernoulli de parámetro teta. Entonces, lo que yo quiero hacer es eso. Ahora yo quiero hallar esa función eh, que me asocia esto a una esperanza de una Bernoulli, o sea, una probabilidad más un error. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, voy a escribir a la distribución Bernoulli de forma que me quede en la familia exponencial. Entonces, ¿quién es la distribución Bernoulli? Entonces, f de x evaluado en x teta es igual a teta a la x por 1 menos teta a la x, ¿cierto? Ujú. Indicadora, esto solo toma valores 0 y 1, solo me indica los valores 0 y 1 y esa función me la evalúa en x. Si te acuerdas de esa expresión que duramos como Sí. siempre su tiempo para sacarla, pero se entiende. Listo, ahora vamos a ver
que efectivamente esta distribución pertenece a la familia exponencial. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a exponenciar. Entonces, si nosotros exponenciamos, tenemos que sacarle a todo logaritmo. Entonces acá vamos a exponenciar. Entonces, exponencial del logaritmo natural de todo esto. Si yo le saco logaritmo a lo de adentro, entonces las exponenciales me los convierte en productos, entonces x logaritmo natural de teta. Las multiplicaciones me los convierte en suma, o sea, más x por logaritmo natural de 1 menos teta Ujú. y más el logaritmo natural de ese indicador, que pues es 0. El logaritmo natural de 1 es 0, entonces no la coloco. Y coloco solo esto. Bien, ahí teniendo eso, lo que vamos a hacer es el logaritmo de una resta. Bueno, así vamos a hacer lo siguiente. Entonces, esto es exponencial de saco factor común x y me queda x factor de logaritmo natural de teta Ujú. más logaritmo natural de 1 menos teta. ¿Listo? Y esto yo lo puedo escribir como acá un a la menos 1, acá un a la menos 1, y acá simplemente lo escribo invertido. O sea, escribo acá invertido 1 sobre 1 menos teta. ¿Qué hice ahí? Esto es a la menos 1, ¿cierto? O sea, transcribí esto. A la menos 1 es igual a 1 sobre A. Eso fue lo que hice. Entonces, Ok. acá tengo arriba, entonces le puse el menos 1 y lo coloqué sobre 1 menos 1. Listo, entonces vamos a pasar a la siguiente página y vamos a seguir y vamos a ver que efectivamente la Bernoulli pertenece a la familia exponencial. ¿Listo? Eso de la familia exponencial va a tener muchas más cosas allá en la estadística bayesiana. Pero por ahora nos va a decir cómo sacar el estimador del modelo lineal generalizado. Entonces acá tengo esto. Entonces esto me dice que esto es la exponencial de x entonces esto es la suma, esto es el producto. Entonces logaritmo natural de teta sobre 1 menos teta. Ujú. Entonces lo que me dice es que listo, si y sub i o x sub i, en este caso, bueno, x sub i o y sub i, digamos y sub i, f de y en y, si es una Bernoulli, esto se puede escribir como de la forma exponencial de y por el logaritmo natural de teta sobre 1 menos teta. ¿Listo? Y eso lo que me quiere decir es que esto es lo que se modela lineal. Eso es lo bueno. O sea que tú vas a poder modelar esto como una regresión lineal. Esto es una categórica, me dice, esto lo puedes modelar como lineal y luego despejas teta. ¿Qué es eso? Esa se llama la función logística. Entonces, eso es porque esto es y es un estadístico suficiente para todo esto, ¿cierto? Por la familia exponencial. No entendí. En ese caso, Y sería el intercepto. No, y sería una variable aleatoria. Y sería una evaluación de la variable aleatoria. Entonces, si yo cojo y con respecto al logaritmo natural de teta sobre 1 menos teta es un estadístico suficiente. ¿Vale? Pero no entiendo cómo distribuye en forma de regresión. Es decir, no veo la fórmula de la regresión. Ya la vamos, ya la vemos. No va a haber fórmula directa, pero sí esto me sustenta que yo puedo ver esta cosa del logaritmo natural de teta sobre 1 menos teta como la regresión. Ya vamos para allá. Sí, eso está Ok. bien. O sea, lo que yo voy a ver es que yo puedo modelar logaritmo natural de teta sobre 1 menos teta. Eso yo lo voy a modelar linealmente, o sea, lo voy a modelar como x transpuesto beta. Un modelo lineal puede ser una regresión polinómica, una regresión lineal simple, múltiple, lo que sea. ¿Y cómo lo voy a modelar? O sea, yo voy a despejar teta de acá y eso es lo que va a tener sentido. ¿Mm? Por ahora, por ahora, lo que voy a estimar es esto. ¿Listo? ¿Y Ujú. qué pasa? Esto es si yo veo el intervalo 0,1 y todos los reales, intervalo 0,1, Ah, tal vez ya todos los entiendo. reales, si yo veo el intervalo 0,1 y todos los reales, esto es una biyección. Entonces, ¿qué quiere decir? El modelo lineal me da un número real, ¿cierto? Ujú. Entonces, acá tengo un número real que es el modelo lineal, x transpuesto beta. Voy a encontrar la inversa y ahora sí me va a dar una probabilidad, que es lo que yo busco, un teta, y voy a estimar el teta de la regresión logística.
A ver, otra vez, si alcanzamos. Igual la vamos a retomar porque vamos a hacer regresión logística bayesiana, pero si se entiende por este lado, regresión logística bayesiana va a ser bien sencillo. La regresión logística se usa mucho para como análisis de clasificación y se usa mucho Ujú. para las redes, lo que es la regresión logística y el análisis discriminante, usan la regla de Bayes con la regresión logística para hacer clasificación y hacer redes. Eso es lo que vamos a ver, o sea, por eso es que estamos viendo regresión logística. Pero entonces, mira, ¿qué es lo que hace esta función? Esta función lo que me dice, listo, tú cuando estimas un X transpuesto beta o un modelo lineal, tú estás estimando un número real, ¿cierto? Sí, Pero tú quieres estimar el parámetro de una Bernoulli, y el parámetro de una Bernoulli está en el intervalo 0,1, ¿cierto? así es. Entonces lo que yo hago es que busco esta biyección entre todos los reales con el 0,1 que se llama el logit, se llama el logit de teta. El logit de teta, y lo que me va a hacer es eso. Ahora, el logit de teta tiene cosas bien interesantes. Siempre pasa por 0,5. O sea, ¿qué quiere decir? Que un logit negativo me dice una probabilidad baja y un logit positivo me dice una probabilidad alta. Eso es Ok, lo que usa el discriminante. El discriminante no lo devuelve a la probabilidad, sino dice, ah, listo, el logit es bajo, no pertenece al grupo. El logit es alto, pertenece al grupo. ¿Listo? O sea, desde el logit te puede hacer esas evaluaciones. Bien, eso es la regresión logística. Ahora vamos a ver cómo se interpreta. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que se interpretan de la siguiente manera. Si tú estimas el logit de, eso es lo que uno va a estimar, de teta sobre 1 menos teta, uno siempre va a estimar el logit acá, el logit, porque eso es lo que uno va a estimar como un modelo lineal. Acá se generaliza todo, te sirve modelo regresión lineal simple, múltiple, regresión polinómica, te sirve todo. Y lo que se hace es lo siguiente. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Entonces, yo cojo los parámetros del beta. El beta es un vector de parámetros, o sea, varios parámetros. Beta 0, beta 1, beta 2, etcétera. Y lo que voy a hacer es exponenciarlos. Entonces, e a la beta i. Y esto lo que va a decir es el aumento en el riesgo. El aumento en el riesgo. En el riesgo. Entonces, vamos a seguir acá, porque entonces vamos a introducir lo que es la probabilidad condicional, y ahí ya empezamos con lo que ya empiezan a ser los indicios de por qué nace esa estadística bayesiana y por qué es necesaria. Vamos a empezar ahí, puede que esto no, vamos a retomar esto, ¿vale? Porque esta idea no quedó consensada. ujú, Sin embargo, lo que es los modelos clásicos, estos modelos bayesianos, ¿no? Lo que son los modelos clásicos, sí yo creo que quedaron claros. Lo que es, digamos, el modelo ANOVA, el modelo ANCOVA, el modelo de regresión lineal simple, el modelo de regresión lineal múltiple, cómo se interpreta un p-valor, cómo se interpreta la significancia, eso quedó claro, ¿cierto? sí, sí. Listo, entonces yo voy a pausar la grabación por aquí.